Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles 22 de diciembre y la palabra del Señor para el día de hoy es Filemón, versículos 17 al 25. Estamos terminando esta pequeña carta que escribió el apóstol Pablo, tan pequeña carta de tan solo un capítulo que es tan rica en contenido. Por la brevedad del tiempo que tenemos nosotros en esta mañana, los invito a meditar en cada uno de estos versículos que tenemos frente a nosotros hoy. Lo que yo voy a estar haciendo es una alusión pequeña a dos temas que me parecieron muy poderosos en esta mañana. Martín Lutero dijo al hablar de este libro: todos somos Onésimo. Al ver lo que el Padre hizo con nosotros a través de Cristo Jesús, Martín Lutero dice: todos somos Onésimo. En el versículo 17 la palabra traducida como compañero es en el griego original koinonia, que significa tener en común. Se traduce como comunión en Filemón 6, que significa compañerismo. Pablo, acá en esta carta, en este momento, se ofrece como compañero de Filemón y lo ayuda a Filemón a resolver el problema, el conflicto que tiene con Onésimo. Le hizo dos sugerencias. Le dice: recíbelo como a mí mismo. Y en segundo lugar dijo: pon eso, lo que te robó, a mi cuenta. Como nuevo compañero de Filemón, Pablo no podía dejar Roma e ir a Colosas, pero lo que él podía hacer era enviar a Onésimo como su representante personal. La forma en que tratás a Onésimo, le está diciendo, es la forma en que me tratás a mí. Él es para mí como mi propio corazón, dice en Filemón 12. Ahora, esto que vemos nosotros hoy es claramente, para mí, una ilustración de lo que Jesucristo hizo por nosotros como creyentes. El pueblo de Dios está tan identificado con Jesucristo que Dios lo recibe al pueblo de Dios de la misma manera que Dios recibe a su Hijo. Somos aceptados en el amado, dice Efesios 1:6, revestidos de su justicia, 2 Corintios 5:21. Ciertamente no podemos acercarnos a Dios con ningún mérito propio, pero Dios debe recibirnos a nosotros cuando venimos a Él en Jesucristo. Cuando venimos en el Hijo, el Padre debe recibirnos a nosotros. La palabra recibir en Filemón 17 significa recibir en el círculo familiar. Ahora piensen en esto, es muy raro que un siervo sea recibido, un esclavo sea recibido en el círculo íntimo de una familia. Pero imagínense este cuadro de ver a Dios Padre ahí en el reino de los cielos y recibiendo a un pecador, a una multitud de pecadores como nosotros, a formar parte del círculo íntimo de su familia. Pablo no sugiere que Filemón ignore los crímenes del pecado y se olvide de la deuda de Onésimo. Más bien, ¿qué es lo que pasa? Pablo se ofrece a pagar la deuda de Onésimo, él mismo pagarlo por Onésimo. Él dice: pónganlo en mi cuenta, yo lo pagaré, está diciendo Pablo. El lenguaje de Filemón 19 suena como un pagaré legal de la época de Pablo, o de lo que tenemos nosotros hoy en día también, un pagaré de nuestro día. Esta era la garantía de Pablo a su amigo de que la deuda sería pagada. Se necesita algo más que amor para resolver el problema. El amor debe pagar un precio. No era simplemente con que pudieran amar Filemón a Onésimo, sino que era necesario algo más. Alguien debía pagar la deuda de lo que Onésimo había robado. Dios no nos salva a nosotros por su amor, porque aunque ama a todo el mundo entero no se salva. Dios salva a los pecadores por gracia, y la gracia es el amor que paga un precio. Dios en su santidad no podía ignorar nuestros pecados, porque Dios debe ser fiel a su propia ley. Así que Él pagó la deuda por nosotros. Los teólogos llaman a esto la doctrina de la imputación. Imputar significa poner en cuenta. Cuando Jesucristo murió en la cruz, mis pecados fueron transferidos a cuenta de Él. Y Él fue tratado de la manera que yo debería haber sido tratado. Mis pecados le fueron imputados a Él. Y Jesús le dijo al Padre: Él ya no tiene una deuda contigo, porque yo la pagué completamente en la cruz. Recíbelo como a mí. Deja que entre en el círculo familiar. Ese es el lenguaje de lo que Jesús hizo por nosotros. Lo que estamos viendo hoy, que Pablo le está diciendo a Filemón:
acerca de Onésimo. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Lo otro que quiero que me gustaría que meditemos hoy es esta lista de nombres que vemos al final de esta carta. Hay dos nombres que saltan a mis ojos hoy. Uno es Marcos y el otro es Demas. Marcos es el mismo Juan Marcos que lo había abandonado a Bernabé y a Pablo en el primer viaje misionero, por lo que luego Pablo y Bernabé se terminan peleando porque Bernabé quería traerlo en este segundo viaje, pero Pablo lo rechazó porque los había abandonado. Pero en esta situación, ahora, en esta época de su vida, Pablo había perdonado a Juan Marcos y ahora estaba muy agradecido por el ministerio de Juan Marcos. ¿Quién era Demas, este segundo nombre? Hoy, en ese entonces, cuando escribe Filemón, era un colaborador de Pablo. Pero 2 Timoteo dice, porque Demas me ha desamparado, habiendo amado el mundo presente, y se fue a Tesalónica. Juan Marcos falló, pero fue restaurado. Demas estaba yendo bien, pero al final terminó cayendo. No sabemos qué fue de la vida de Demas, pero lo que sí sabemos es que estando en el ministerio vamos a encontrarnos con todo tipo de personas. Personas que abandonan, son restauradas, personas que iban bien y terminan apartándose del camino. Pero si hay algo que aprendemos por la vida de Pablo, es que en un momento Pablo fue muy intolerante con un hermano débil que termina abandonando. Y luego lo vemos con una actitud completamente distinta, mucho más madura, de perdón y de aceptación. A nuestro alrededor vamos a encontrarnos en nuestra vida con muchos Juan Marcos, con muchos Demas. Nosotros podemos ser Juan Marcos, podemos ser Demas. Aprendamos a ser como Pablo, este Pablo, que espera, que apoya, que modela al Señor Jesucristo, quien es en suma instancia misericordioso para con nosotros, no dándonos lo que merecemos, sino todo lo contrario, dándonos lo que no merecemos. Hermanos, estas dos cosas me gustaría que meditemos hoy. En cómo debe ser nuestra actitud para cuando nos encontremos con Juan Marcos, con Demas, o cuando nosotros estamos en esa situación. Y en segundo lugar, una vez más, como dijo Lutero, todos somos Onésimo. Dale gracias a Cristo por todo lo que hizo para que el Padre te aceptara a vos en el círculo íntimo de la familia. Y si todavía no estás ahí en Cristo, ¿por qué no querrías ser parte de la familia del Señor? Vení a Él, aceptá su llamado y vas a ver cómo Él te cubre y cómo Él le dice al Padre, los pecados de Él los he cargado yo en la cruz. Yo ya he pagado el precio por su salvación. Todo esto puede ser tuyo en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga ricamente.